El sol del desierto aún no había alcanzado su punto más alto, cuando la frase cayó como un rayo sobre la llanura. Elige cualquiera de mis hijas, criador. El jefe apache toma una decisión sorprendente. No fue un grito, no fue un desafío. Fue una sentencia que vibró en el aire seco y partió el destino de todos los que la escucharon. A esa hora del día, cuando la luz es honesta y no perdona, los ojos no mienten y los corazones quedan desnudos. Allí, frente a las tiendas de cuero y las plumas agitadas por el viento, una decisión imposible estaba a punto de redefinir el significado de la dignidad, la compasión y el perdón. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las decisiones que cambian vidas cuando menos se esperan, dale like, comenta, comparte. Y suscríbete al canal ahora mismo, porque esta historia se construye con la fuerza de quienes todavía creen que el bien puede vencer incluso en los lugares más duros del mundo. El protagonista de aquel amanecer se llamaba Tomás Alvarado, un hombre de manos curtidas y mirada cansada, marcado por años de errores y silencios. Había llegado al territorio apache como criador errante, empujado por la sequía, la culpa y una promesa que se había hecho a sí mismo cuando enterró a su padre bajo un mezquite. Tomás no era un héroe ni un villano. Era un hombre roto que aprendió a sobrevivir negociando con la vida y con su propia conciencia. Durante semanas había ayudado a la tribu con lo único que sabía hacer bien: trabajar la tierra, cuidar animales, reparar cercas, sin pedir más que agua y un lugar donde dormir. Pero la historia no recuerda los días tranquilos, recuerda el momento en que todo se pone en juego. El jefe apache, Atsidi Naí, observaba el campamento con la calma de quien ha visto demasiadas estaciones. Su rostro, tallado por el sol, guardaba una tristeza antigua que solo los líderes verdaderos conocen. Tenía 3 hijas, cada una distinta como las direcciones del viento, y cada una cargaba con el peso de una herencia que no se elige. Yalitza, la mayor, era firme y serena, con una fortaleza que había nacido de cuidar a otros antes que a sí misma. Kiona, la del medio, era fuego y movimiento, una risa breve que escondía un pasado de pérdidas. Anaí, la menor, miraba el mundo con una curiosidad silenciosa, como si cada cosa tuviera un secreto esperando ser descubierto. El jefe sabía que el futuro de su gente dependía tanto de decisiones prácticas como de actos de fe. El conflicto no surgió de la nada. Días antes, una tormenta de arena había arrasado con el rebaño de la tribu y un incendio accidental, avivado por el viento del mediodía, había destruido parte de los almacenes. La supervivencia se volvió frágil y la desconfianza hacia los forasteros regresó como una sombra conocida. Algunos acusaron a Tomás de mala suerte, otros de algo peor. Atsidi Naí escuchó en silencio. Sabía que la justicia apresurada rompe más de lo que repara. Entonces, propuso un acuerdo que nadie esperaba. Una prueba que no se medía con armas, sino con carácter. Una decisión que parecía antigua y al mismo tiempo terriblemente moderna. A pleno día, bajo el cielo abierto, el jefe pronunció la frase que dio título a esta historia. No se trataba de posesión ni de intercambio vulgar, se trataba de responsabilidad y pertenencia. En su cultura, elegir significaba comprometerse a proteger, a honrar, a aprender. Para Tomás, la frase fue un golpe que le abrió viejas heridas. No había venido a tomar nada, había venido a reconstruirse. La posibilidad de elegir entre las hijas del jefe lo colocaba frente a un espejo incómodo. Era capaz de amar sin huir, de cuidar sin dominar, de quedarse cuando el pasado pedía fuga. La jornada avanzó con el sol alto, y el campamento respiró expectación. Tomás caminó entre las tiendas, sintiendo el peso de las miradas y el rumor del viento. Recordó a su madre, enseñándole que las decisiones verdaderas no se toman con prisa ni con miedo. Recordó la promesa, hecha a una tumba: no volver a usar a nadie para salvarse. El desafío no era escoger a una persona, era elegir una forma de ser. Y mientras el día iluminaba cada rincón,
Tomás comprendió que su lucha principal no estaba afuera, sino en su pecho. Hatshepsut observó sin presionar. Sabía que la elección debía nacer del silencio. Yalitza cruzó el campamento con paso firme, llevando agua a los ancianos, sin buscar atención. Kiona entrenaba a los jóvenes, enseñándoles a moverse con respeto por el entorno, su energía contagiosa levantando el ánimo. Anaí, sentada a la sombra, dibujaba símbolos en la arena, conectando historias que nadie más veía. Cada una representaba un camino. El sol, implacable, parecía pedir verdad. El cambio comenzó cuando Tomás decidió no elegir desde el deseo ni desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Entendió que cualquier elección debía honrar a la tribu entera. Se acercó a Hatshepsut y, con la voz baja y firme, expresó su disposición a aprender, a trabajar, a quedarse. No pidió privilegios ni recompensas. Ofreció tiempo, cuidado y respeto. El jefe escuchó, y por primera vez en días, dejó que una leve sonrisa atravesara su rostro. No todos los hombres entienden que el amor empieza con servicio. La decisión sorprendente no fue la que todos esperaban. A plena luz del día, con la tribu reunida, Hatshepsut declaró que la elección no sería sobre tomar a una de sus hijas, sino sobre elegir a la comunidad. Tomás no uniría su destino a una sola persona, sino que sería adoptado por la tribu, como guardián y aprendiz, comprometiéndose a proteger y enseñar sin reclamar propiedad. Sus hijas, libres y completas, decidirían su propio camino cuando llegara el momento. El murmullo fue intenso, mezcla de alivio y asombro. La tradición había hablado, pero lo había hecho desde la compasión. El impacto fue inmediato. La desconfianza cedió espacio a la curiosidad. Tomás sintió que algo pesado se desprendía de su espalda. No había ganado nada y sin embargo lo había ganado todo. Durante las semanas siguientes, bajo el sol del mediodía, trabajó hombro a hombro con la tribu, aprendiendo a escuchar la tierra, a leer el cielo, a respetar los silencios. Yalitza lo enseñó a cuidar sin imponer. Kiona, a enfrentar el miedo con movimiento. Anaí, a mirar más allá de lo evidente. Cada día era una lección, cada tarde una reconciliación. Los desafíos no desaparecieron. Llegaron comerciantes con promesas vacías, enfermedades que pusieron a prueba la paciencia, recuerdos que regresaban en sueños. Tomás tropezó, dudó, se equivocó, pero ya no huyó. Cuando una inundación repentina amenazó el campamento, fue él quien coordinó los esfuerzos, usando lo aprendido para salvar provisiones y animales. No buscó aplausos, buscó soluciones. Hatshepsut observó en silencio, confirmando que su decisión había sembrado algo más profundo que un acuerdo. El clímax llegó en un día claro, cuando el sol parecía bendecir la llanura. La tribu celebró la cosecha recuperada, y Tomás fue invitado a hablar. No hubo discursos grandilocuentes, solo gratitud y una promesa sencilla de seguir cuidando. Yalitza sonrió con la tranquilidad de quien confía. Kiona rió con la libertad de quien no carga cadenas. Anaí levantó la vista de la arena, como si un dibujo hubiera encontrado su forma final. En ese instante, Tomás comprendió que pertenecer no es poseer, sino sostener. La historia no termina con fuegos artificiales, sino con algo más raro y más valioso: paz. El jefe Apache había tomado una decisión sorprendente porque había elegido romper un ciclo. Había demostrado que el liderazgo verdadero protege la libertad y que la bondad, cuando se practica a plena luz del día, puede transformar incluso los acuerdos más antiguos en puentes hacia el futuro. Tomás, el creador errante, encontró hogar no porque eligió, sino porque fue capaz de no elegir desde el ego. Si esta historia tocó tu corazón, te pedimos, desde lo más profundo, que interactúes con el video, que dejes tu apoyo y tu energía, porque cada gesto mantiene vivas las historias que apuestan por la humanidad. Antes de cerrar, déjanos un comentario, contando qué parte te conmovió más, y qué decisión sorprendente cambiaría tu propia historia
si te atrevieras a tomarla hoy. Cuando el sol se ocultó, y el campamento descansó, la llanura quedó en silencio. No había vencedores ni vencidos, solo personas que habían aprendido a mirarse de frente. Y en ese silencio tan claro como el día, quedó escrito una verdad simple. Elegir bien a veces significa elegir a todos.